El Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, parte 3. Vamos a ver el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Este capítulo 2 tiene 4 partes, o sea, 4 mensajes a 4 iglesias. Estamos en la tercera iglesia, ya que es la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría, nos dé conocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor grande y poderoso, estamos delante de tu presencia para rogarte y pedirte que vengas y estés sobre y dentro de nosotros, Señor, para que puedas, Señor, podamos entender tu palabra. Dirígenos de principio a fin con tu Santo Espíritu, Señor. Te rogamos que cumpla tu palabra cuando dijiste que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de este mensaje tan importante a la iglesia de Pérgamo. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién tiene la espada de 2 filos? Lo vemos en el capítulo 1. Que el Señor, en su gloria, Juan puede ver lo que Jesús tiene una espada aguda que sale de su boca. Una espada de 2 filos. Ya le he enseñado, pero voy a repetirlo. Esa espada de 2 filos, esa espada aguda que sale de la boca del Señor, es el mensaje que Él dejó. Es la palabra que Él dejó, es la doctrina de Cristo que el Padre le dio para que trajera Jesús al mundo. Es el mensaje. Por eso Jesús dijo: la palabra que yo les hablo, ella les juzgará. La palabra, o sea, la doctrina, el mensaje. Es como la ley que Dios dio a Moisés y que Moisés lo diera al pueblo de Israel. La ley que Dios dio a través de Moisés al pueblo de Israel, la ley, dijo: el que hace estas palabras, lo que yo digo, vivirá. Maldito el que no cumple y no hace esta palabra, no obedece la ley, dijo el Señor. Maldito. Maldito serás en el campo y maldito en la ciudad. Todo lo que toque será maldito. Todo animal que críe será maldito. La tierra donde estás será maldita. Pero si lo cumples esta palabra, serás bendito. Deuteronomio capítulo 8, ahí. Capítulo 28. Bueno, igual es el Evangelio. Igual. Cuando Jesús dijo: si me amas, guarda mi palabra, y el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Vendremos y haremos morada en Él. ¿Quién Él? El que recibe al Señor, el que obedece su palabra. Entonces ya lo dijo Jesús. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda dice esto. ¿Quién tiene la espada aguda y qué es la espada aguda? El que tiene es el Señor Jesús. La espada aguda es la palabra que nos dijo, salió de su boca. ¿Y por qué el Señor lo mira como una espada aguda? Porque la palabra o te da vida o te mata. El que tenga oídos para oír, oiga. La palabra que habló el Señor o te da vida o te mata. Una de dos.
O sea, de una persona aquí en la tierra, su vida dependía de la espada. Si la persona tenía la espada, ojo, un soldado, por ejemplo, si tenía la espada, con esa espada mataba. Pero ¿qué pasaba si no tenía espada y el que estaba al frente tenía la espada? Era lo contrario, ¿no? Igual el Señor. La espada es la palabra de su boca. Lo que habló el Señor, lo que dijo, que lo hiciéramos, que lo cumpliéramos. Igual la ley fue para el pueblo de Israel. La ley fue para el pueblo de Israel una bendición y vida o maldición y muerte. La espada. Igual fue en el huerto del Edén. La palabra del Señor era una espada. O vida o muerte. No comas del árbol prohibido porque morirás, dijo el Señor. Entonces, si obedecían la palabra, no morían. Pero como no obedecieron, bueno, murieron. Igual manera ahora. La palabra de Dios fue vida o muerte para ellos. ¿Para quién ellos? Adán y Eva. Cuando vino la ley, la palabra del Señor fue vida o muerte. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Cuando vino Jesús, la palabra es espada o es roca de caída para el que obedece. O le cae la piedra encima, le pulverizará, dijo el Señor. Ay de aquel, el que se topare con esta roca, dijo, bueno, será quebrantado, será transformado. Pero ay de a quien le cayere la roca encima, le pulverizará, dijo el Señor. Es lo mismo, la espada es la palabra del Señor. Así que tengamos presente, si obedecemos la palabra de Dios, es vida para nosotros. Es como tener la espada. Pero si no obedecemos, es como que no tenemos la espada y la espada viene contra nosotros. Cuando aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿quién da el mensaje? El Señor. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién tiene la espada? En el capítulo 1 lo vemos, a Jesucristo que sale de su boca una espada aguda de 2 filos. Así que si obedecemos la palabra, es vida para nosotros. Y es sanidad para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Es vida para nosotros. Es como que si tuviéramos la espada, nosotros. Pero si no tenemos la espada y la espada viene contra nosotros, es lo contrario, hay muerte. ¿Por qué para qué la espada? Para matar. Pues. ¿Por qué tiene doble filo? Porque no hay escapatoria. No puede uno escapar de una espada de 2 filos. Bueno, entonces el Señor cuando tiene una espada en su boca dice en el capítulo 1, esa espada es la palabra que dejó, el evangelio que dejó. Entonces el Señor se dirige ahora con este mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué está diciendo? Yo he dejado mi palabra y esa palabra es espada de 2 filos. O tienes la espada o la espada viene contra ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. 13. Yo conozco tus obras. A todas las iglesias el Señor le dice, conozco tus obras. Conozco lo que estás haciendo. Conozco lo que hablas. Estoy escuchando lo que dices. Estoy escuchando y viendo lo que estás haciendo. Conozco tus obras, dice el Señor. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Pues. Cristo es la cabeza de la iglesia.
Él lo ganó con su cuerpo y con su sangre, con su muerte. ¿Cómo no va a estar interesado en conocer las obras de su pueblo? Él habita en medio de nosotros, así como habitaba en medio de los que cumplían la ley, y entonces era bendición o era muerte para los desobedientes, porque el pecado es muerte, pues. El pecado es muerte. Bueno, dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Ojo el mensaje a Pérgamo. Cada iglesia tiene un mensaje diferente que el Señor le da. Conozco tus obras y conozco dónde moras, dice. Ojo, si hay un grupo de hermanos que me están oyendo, mira bien dónde moras. Moras, viene de morada, morada. Porque hay una fruta que se llama mora, ¿no? Aquí no está hablando de la fruta que se llama mora, aquí se está hablando de morada. Yo conozco tus obras y donde estás morando, o sea, donde moras. Habla de morada, donde vives, en otras palabras. Yo conozco dónde vives, dónde estás viviendo. Mira el lugar, conoce el lugar donde estás morando. O sea, en otras palabras, si hay una iglesia que está, por ejemplo, en El Salvador, en la nación El Salvador. Bueno, El Salvador es una nación pequeña en Centroamérica, pero tiene lugares, ¿no? Tiene lugares. No es un lugar pequeñito, tiene lugares, diferentes lugares. Es como el Perú, o la Argentina, o Colombia. Se llama así, ¿no? La nación, pero tiene diferentes lugares. Ya está. Si hay una iglesia en Colombia, el Señor dice, yo conozco que tú vives o perteneces a Colombia, pero yo conozco el lugar donde en Colombia, donde moras, donde vives, en otras palabras. Entonces el Señor está diciendo a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras, lo que haces, lo que dices, lo que piensas, yo conozco lo que estás haciendo. Y también conozco el lugar donde estás morando, donde vives. ¿Qué más? Yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ojo, ojo, yo conozco tus obras y donde moras. Y donde moras está el trono de Satanás. El que tenga oídos para oír, oiga. Y vamos a interpretar bien la palabra. Yo he escuchado una mala interpretación de algunos pastores que el Señor no lo mandó. Y cuando Dios no envía a predicadores, o hay predicadores neófitos que no conocen la palabra de Dios y el Espíritu Santo no está dentro de ellos, enseñan una falsa doctrina. Escuchen bien, yo he escuchado de esta manera la interpretación de esta parte, donde dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Yo he escuchado que dicen esos falsos predicadores que el trono de Satanás está dentro de la iglesia y no es así. Ojo, aquí está hablando el Señor del lugar de morada, donde moras. No está diciendo el trono de Satanás está dentro de mi iglesia, no está diciendo. No está diciendo. Está diciendo el lugar donde está establecido la congregación, la iglesia del Señor. Se refiere al lugar, la zona, en otras palabras. En esa zona, no dentro del templo, porque dentro del templo donde está la iglesia, ahí está el trono del Señor.
Ahí está el trono del Señor, nuestro Dios creador, del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. Ahí no puede haber dos tronos, excepto, ojo, excepto lo que sucedió en la época de Elías, por ejemplo. Elías, vamos a hacer una diferencia. En la época de Elías, por ejemplo, la, la sacerdotisa del diablo, la mujer de Acab, el rey Acab, había llenado en los templos ídolos de Baal y de la diosa Cera. Entonces la gente iba y adoraba ahí a Baal y a la diosa Cera y adoraba a Dios. Hacía sacrificios a Dios ahí en el templo y también hacía sacrificios a Baal y a la diosa Cera. Y había 950 sacerdotes en total de los ídolos que estaban establecidos en el templo del Señor. Y el profeta verdadero es solamente Elías. Entonces ahí se estableció qué cosa, el trono de Satanás, pues dentro del templo. En la época de Elías, por eso vino ese castigo tremendo de la sequía, 3 años, 6 meses, para que la gente reaccionara y viera que el que dé el alimento, el aire, el agua, es Dios y no es el diablo, no es los ídolos. Bueno, ahí en la época de Elías se estableció el trono de Satanás, ¿a dónde? Dentro del templo del Señor. En cambio aquí no, ojo, no, no es así. Si no dijera el Señor de esta manera, dijera, yo conozco tus obras y ahí en el templo está establecido el trono de Satanás, dijera el Señor así. No, está diciendo el lugar de morada, la zona, el lugar. Que en esa zona estaba el templo del Señor, pero toda esa zona, en esa zona también estaba establecido el trono de Satanás. Eso es lo que está diciendo el Señor. No está diciendo que dentro del templo está el trono de Satanás, porque cómo va a estar el ángel del Señor ahí y también el trono de Satanás va a estar ahí, ¿no? A no ser que el pastor lo permita, ¿no? Como en el caso de la época de Acab, pues, que introdujeron en el mismo templo del Señor, introdujeron a Baal y al ídolo de Acera. Entonces, aquí no, aquí está hablando el Señor, conozco tus obras y el lugar donde moras, donde está el trono de Satanás. Voy a poner un ejemplo. Yo estaba de viaje una vez hace muchos años en cierto lugar del Perú. Yo tenía que ir caminando. Ojo, tenía que ir caminando porque no había vehículo, no había carro. El lugar era lejos de la ciudad, lejos, sierra. Ya eran las 3 de la tarde, entonces yo me fui a cierto lugar cerca de una laguna donde pasaba unos buses que venían de cierto lugar. Y al lado de la laguna había un pequeño caserío. Entonces, cuando yo llegué a ese lugar como las 3 de la tarde, llegué a ese lugar y había unas pequeñas casas ahí cerca de esa laguna. Yo pregunté, dije, ¿por aquí hay alguna iglesia evangélica? Y me dijeron, sí, allá. Entonces dije, ¿dónde vive el pastor? ¿Cómo se llama la iglesia? Primero pregunté, se llama tal, dijeron. Ah, entonces como yo conozco de iglesias, dije de corte pentecostal o pentecostés. Las iglesias de corte pentecostal o pentecostés hablan del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sea un Dios completo. Amén, dije, esa es buena doctrina. Bueno, le dije, ¿dónde vive el pastor? Me dijeron, bajando la calle, por donde viene luz, bajando la calle, ahí mora, ahí vive el pastor. Me fui preguntando y llegué a la casa del pastor. Toqué la puerta por causa de la lluvia porque comenzó a llover.
Toqué la puerta y entonces abrió una mujer la puerta y como yo iba buscando la casa del pastor, pregunté, ¿aquí vive el pastor de la iglesia tal? Y me dijeron, sí, aquí vive. Saqué mi carnet de pastor y le dije, yo soy pastor misionero y vengo de tal lugar, estoy pasando por acá, quisiera saludar al pastor. Y él era la esposa del pastor, me dijo, adelante, hermanito, me dijo, adelante, pase usted, me dijo, pase, es una bendición que el Señor le había traído. Y me llevó donde estaba el pastor, y el pastor estaba enfermo, el pastor estaba grave el pastor, en cama, hacía 15 días creo, 15 días, algo por ahí, varios días estaba enfermo, estaba con fiebre grave el pastor. Entonces yo me fui buscando al pastor por causa de la lluvia, yo no conocía al pastor, pero por el nombre de la iglesia yo sabía que era una doctrina buena. Entonces, yo trabajo con pastores de las asambleas de Dios, de corte pentecostal. Bueno, entonces, este, como yo conozco la palabra de Dios, en Job 33:14 que dice, Dios habla en una o en dos maneras, dice, pero muchas veces el hombre no entiende. Dice, para darle el Señor el consejo, dice, aconsejarle, dice, ¿no? Y ahí habla de enfermedad también. Bueno, me acordé de la palabra de ese lugar, de lo que dice la Biblia, le dije al pastor. Primero oré al Señor y dije, Señor, muéstrame por qué este hermano está enfermo. Hay dos formas que puede estar enfermo. Dije, o está pasando pruebas, dije, no, está pasando pruebas, como Job, que era fiel, pero el diablo le trajo enfermedad, Dios le dio permiso que tocara su cuerpo el diablo para pasar pruebas. O dije, o este pastor está mal con Dios y entonces Dios lo está azotando. Oré al Señor en mi mente ahí, dije, Señor, muéstrame. Tú le has hablado a este pastor, a tu siervo, por sueños, porque la Biblia dice, nada hará el Señor sin avisarle a sus siervos. Siempre el Señor nos avisa con sueños, visiones, revelaciones, porque así está escrito. En Job 33:14 en adelante también está escrito en el libro de Joel, donde dice, en los últimos días derramaré mi Santo Espíritu y mis siervos, mis siervas profetizarán, verán visiones, soñarán sueños, dice. Cuando una persona tiene el bautismo del Espíritu Santo, Dios le habla espiritualmente en sueños al hombre, o en visiones, o en revelaciones que son diferentes. Bueno, le dije al pastor, hermano, cuéntame, le dije, cuéntame el último sueño que has tenido que más te acuerdes, le dije. El sueño que más te acuerdes. Entonces él hizo memoria y me dijo, hermano, yo tuve un sueño así, 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 así. Me contó. Entonces yo me di cuenta que el Señor le había hablado en sueños. Yo no me acuerdo ahorita qué es lo que me contó, pero yo solamente puedo contar, porque estoy hablando hace como 20 años atrás, 30 años más o menos, que por Espíritu Santo yo entendí que el Señor le mostró en sueños que el diablo le iba a atacar al pastor. Yo entendí eso por Espíritu Santo. Entonces, yo le dije, después de que me contó el sueño, le dije, ah, el Señor te habló. De esta manera, de esta otra, pasaba así, 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 así. ¿Es cierto o no es cierto? Sí es cierto, me dijo. Pastor, es cierto. Lo que tú me dices es cierto. Entonces me di cuenta que contrastando el sueño que me contó y lo que le había sucedido en la vida real era cierto. Era el diablo que lo estaba atacando ahí, al pastor. Entonces me acordé también que ese lugar le llaman, la laguna es un lugar encantado.
hay historias que la laguna a muchas pastoras con su ganado ese lugar ha encantado y lo ha desaparecido en tiempos pasados. Y yo mismo he visto que esa laguna cuando llovía, porque yo vivía al frente de ese lugar, cuando era pequeño me acuerdo, había tempestades y entonces venía unas nubes negras y de la laguna se veía una cola como de un dragón. Ojo, ojo, estoy contando algo real. Una cola como de un dragón. Y para arriba las nubes negras había ese, decían los antiguos, me acuerdo que decían ahí va la serpiente, decían, la serpiente sale de la laguna y lo llevan a la otra laguna, decían, había otra laguna por otro lugar. Ahí va la serpiente, decían los antiguos. Y se vio una cola como de dragón así. Era de nube, ojo, de nube, pero como si fuera la cola de un dragón así. El cuerpo no se veía, pero como ahí había no nubes negras, parece que el cuerpo estaba entre esas nubes negras. Y había truenos, relámpagos, como si fueran en pompa, así, como si fuera una fiesta. Y esas nubes se levantaban de ahí y se iban para allá. Dicen a otra laguna o en otro departamento. Estoy hablando del Perú, de la región La Libertad. Ojo, yo conocí ese lugar. Al frente había un cerro donde había oro, decían que había oro, y ahí había un toro dibujado y se conocía como el Cerro del Toro. Pero ese toro dibujado en la piedra no lo veían cualquier persona. Habían ciertas personas que lo veían. Y a las 12 de la noche, ojo, 12 de la noche, en ciertos lugares, o sea, ciertas fechas, dicen que de ahí salía, Satanás salía, ese toro, ojo, el diablo en otras palabras, y al frente está la laguna. Entonces dice que salían como una fiesta y se metía a la laguna. Estoy hablando de cosas reales, no estoy hablando de sueños por si acaso. Eso era real. Yo conocía ese lugar. Cuando el pastor me contó el sueño, yo entendí y dije, le dije, hermano, es que tú estás aquí viviendo, le dije, en donde está establecido el trono de Satanás, le dije. Tú estás pastoreando aquí, le dije, donde está el trono de Satanás, le dije. Y yo no sabía nada de ti, no sabía nada hasta hace minutos atrás. Y yo he venido preguntando por ti, le dije, ¿por qué? Por causa de la lluvia. He preguntado por ti y preguntado dónde vive el pastor. Me han dicho allá en tal lugar y venía a saludarte, pero yo no sabía que estabas enfermo. Entonces, cuando él me contó el sueño, contrasté lo contado por el sueño y también que ahí estaba el establecido, al lado de la laguna estaba el templo donde los creyentes se reunían para adorar a Dios con el pastor. Entonces me acordé que esa zona es satánica, diabólica, que al frente estaba el Cerro del Toro y al frente es la laguna. Y entonces el Señor me dio esta parte que estoy enseñando. Ojo, me acordé de lo que dice aquí el mensaje a Pérgamo. Me acordé de la Biblia porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos hará recordar, nos guiará y nos hará recordar lo que conocemos de la palabra de Dios. Me acordé ciertamente de la iglesia de Pérgamo, que el Señor le dice, yo conozco tus obras y el lugar donde moras, donde está el trono de Satanás. Me acordé de esta palabra. Y le dije, pastor, tú estás aquí en esta zona donde está el trono de Satanás. Y según el sueño que me has contado, es el diablo que te está atacando aquí, le dije. Así que, hermano, te voy a hacer una oración, ya me mostró el Señor, ya me hizo discernir por su Santo Espíritu el motivo por el cual estás enfermo y estás grave. El diablo lo está atacando ahí al pastor.
Le dije a la hermana, a su esposa, le dije, hermana, dame un poquito de aceite. ¿Tienes aceite ungido? No, ya, dame un poquito de aceite de lo que tenga. Oré al Señor para que unge ese aceite y como dice la Escritura, si hay enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite, dice el libro de Santiago. Utilicé la palabra de Dios y entonces oré que el Señor unge ese aceite y de ahí le puse la mano encima al pastor, reprendí a Satanás, espíritu del diablo, suelta al pastor, suéltalo ahora en el nombre de Jesús, fuera espíritu del diablo, espíritu de enfermedad, espíritu de fiebre, espíritu de muerte, fuera, suelta este hombre ahora, en el nombre de Jesús. Le hice una oración al pastor, al ratito el pastor se levantó sano. Mientras su esposa me preparaba comida, yo no le dije que la esposa me preparaba comida, pero la hermana ya estaba preparando una cena y entonces ella preparaba, ¿no? El esposo se levantó sano, el Señor lo sanó y cenamos juntos, dando gracias al Señor. Y mientras la lluvia seguía, terminamos de cenar, paró la lluvia y apareció un autobús que venía de otra ciudad. Subí y viajé. Desde aquel entonces hasta ahorita nunca más vi ese pastor ni he regresado a ese lugar. Entonces, hermanos, cuando la Biblia dice aquí el mensaje a Pérgamo, yo conozco tus obras y el lugar donde moras, donde está el trono de Satanás. Por eso es que le estoy diciendo aquí, el Señor me mostró, ¿no? En aquel entonces que en esa zona, no en el templo, ¿no? El trono de Satanás no estaba en el templo, en el templo está el trono de Dios, del Señor Jesús, del Padre Creador, del Espíritu Santo, sino que el lugar donde está establecido la iglesia, ahí es trono de Satanás, esa zona es trono de Satanás. ¿Por qué hay lugares que son tronos de Satanás? Porque en esos lugares, como en el caso de la Laguna y el Cerro del Toro, de ese lugar estoy hablando, ¿no? Se reúnen satanistas, brujos, hechiceros y adivinos y cualquier hijo de Satanás, y ahí le rinden servicio al diablo, le hacen sacrificios al diablo, hacen sus mesas satánicas, o sea, espiritualismo satánico y diabólico. En esas zonas donde está el trono de Satanás. Y el trono de Satanás está en diferentes partes de la tierra. Ojo, hay lagunas, hay cerros, hay quebradas. Ojo, hay lugares de huacas antiguos donde era el trono de Satanás. Por ejemplo, hay lugares que se llaman lugares arqueológicos, que los ministerios de cultura de cada nación lo conservan como lugares arqueológicos y patrimonios de la humanidad. Esos lugares, en el tiempo antiguo, y muchas veces hasta ahora, son lugares satánicos donde está el trono de Satanás. Vuelvo a decir, ahí se reúnen los martes y viernes y fechas especiales, brujos, hechiceros, adivinos, agoreros, cartománticos, quirománticos, magos, todo tipo de estos hijos de Satanás, y le hacen sacrificio al diablo y le rinden, ¿no? 12 de la noche le rinden servicio al diablo en esos lugares. Esos son las zonas que son tronos de Satanás. Hay lugares donde el diablo llega y ahí sus ayayeros, sus sirvientes, sus esclavos humanos le reciben, le adoran y le hacen sacrificios al diablo, porque él es su Dios, ¿no? Porque él mismo en el ayuno de 40 días que hizo el Señor Jesús se acercó y le dijo, reconóceme como tu Dios, le dijo a Jesús, adórame como tu Dios. Si tú lo haces, yo te hago el rey más grande, poderoso, que tengas riqueza, que tengas honor, que tengas gloria, que tengas poder político, militar, económico, todo te doy.
porque a quien quiero lo doy, le dijo el diablo a Jesús. Le ofertó, en otras palabras. Primero le trató de engañar de diferentes formas. Después, ya como Jesús no se dejó engañar ni se dejó tentar, entonces el diablo le ofertó. Le ofertó: si me sirves te doy todo lo que quieras materialmente, te hago famoso, te hago un ricachón de la élite que gobierna el mundo. Porque recordemos que la Biblia dice: el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. El mundo entero está bajo el maligno. No dice algunas partes, el mundo entero está bajo el maligno. Cuando Jesús comienza a predicar, dice: pueblos asentados en tiniebla y en sombra de muerte, luz le resplandeció. O sea que los pueblos están bajo el poder de Satanás. Cuando en la época del profeta Daniel, encontramos que Daniel está ayunando 21 días. Y aparece el ángel del Señor, también Jesucristo ahí, ojo, y dice: me he demorado 21 días, vengo de parte de Dios para traerte el mensaje, pero me he demorado 21 días porque el príncipe de Grecia y de Persia han salido para pelear contra mí. He pedido ayuda a Gabriel al cielo, dice, para pelear, y tengo que regresar para seguir peleando, dice, ¿no? Pero te he llegado el mensaje hasta ti. El que tengo oídos para oír, oiga. O sea, miren, el diablo camina por esta tierra, gobierna la tierra. Cuando dice ahí el príncipe de Grecia y de Persia, significa que aquellas ciudades antiguas estaban bajo la potestad, bajo las órdenes de príncipes satánicos, Lo que dice el libro de Efesios, el Espíritu Santo por el apóstol Pablo dice: no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y ejércitos de maldad. Ojo, principados. El diablo tiene un principado en cada ciudad, en cada reino. El diablo. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Justamente el anticristo va a salir de uno de sus reinados. El anticristo va a salir de uno de sus reinados. Leen el libro de Daniel, el capítulo 9 en adelante, y van a ver cómo el Señor le muestra el futuro, ¿no?, de la humanidad. Entonces el diablo es el que tiene en cada lugar, en cada zona de la tierra, lugares donde tiene su trono, llega, se sienta, le hacen sacrificios, sus ayayeros, ¿no?, sus seguidores, sus esclavos, humanos, hombres y mujeres. El que tenga oídos para oír, oiga. Y entonces también gobierna a través de principados satánicos, potestades satánicas que gobiernan regiones, lugares. El trono de Satanás está establecido prácticamente en todas partes de la tierra. Y hay lugares donde se ha establecido la iglesia, pues. A eso se refiere que la iglesia de Pérgamo estaba establecido justo en esa zona donde estaba el trono de Satanás. Y miren cómo el diablo está atacando aquí a la iglesia de Pérgamo. El Señor dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero eres valiente, has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días que mi siervo Antipas, testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Miren cómo el diablo ha matado aquí a Antipas, el siervo del Señor. El que más buscaba a Dios aquí era Antipas. Ya el diablo le cayó la boca, ya el diablo mató a este siervo de Dios que se llamaba Antipas. Pero los restos de hermanos, la iglesia sigue adelante, sigue luchando por su fe, guardando la fe de Jesucristo. Aunque está en esa zona donde está el mismo trono de Satanás, pero sigue adelante y
aún en contra de la muerte que está trayendo el diablo, ¿no? Ahí atacando a la iglesia, y ya como dije, mató a Antipas, el siervo del Señor. Pero los restos de iglesia sigue adelante sirviendo al Señor. Pero aparte de esto que el diablo mete miedo a la iglesia, el diablo ha matado a Antipas, hay algo más dentro de la iglesia. Sí, ahora sí es dentro de la iglesia, no en la región, sino dentro de la iglesia. Miren cómo el diablo está atacando. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que el diablo, aparte de matar a Antipas, ha introducido igualito que Jezabel en la época de Elías. El diablo ha introducido dentro de la iglesia hay gente introducida. Ojo, ¿quiénes? Hay unos fulanitos que mucho les gusta la plata, no sirven al Señor. ¿Qué más? Cometen fornicación dentro de la iglesia, ojo, y otros que ponen tropiezo. Miren cómo el diablo ha introducido sus ayayeros, sus esclavos, sus sirvientes, los que sirven al diablo con falsa doctrina, están dentro de la iglesia. Esos sí están dentro de la iglesia. Porque el Señor le está diciendo, tú retienes ahí algunos que tienen falsa doctrina y ponen tropiezo, sirven a los ídolos y cometen fornicación. Y el que tengo oídos para oír, oiga. Miren cómo el diablo ha logrado meter esa gente ahí. Está dentro de la iglesia. 15. También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Otro tipo de falsa doctrina, dos tipos de falsa doctrina. La doctrina de Balaam, que le gustaba la plata y poner tropiezo. ¿Qué más? Hacer sacrificio a los ídolos y cometer fornicación. También ahí había otra falsa doctrina, otra introducción de falsas doctrinas ahí. La doctrina de los nicolaitas. A unos seguidores, nicolaitas significa una doctrina seguidores de un tal Nicolás, que tenían una doctrina contraria a la doctrina cristiana, contraria, diferente, falsas doctrinas. O sea que el diablo, miren cómo está trabajando dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa? Y ahí lo permiten y no lo han rechazado. Porque ¿qué decía el apóstol Juan? ¿Qué decía el apóstol Juan? A los que se han apartado de la doctrina de Cristo, no le reciban en la casa ni le diga bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de su falsa obra. En cambio aquí, la iglesia de Pérgamo tiene fallas. A eso que tiene falsa doctrina lo están reteniendo. En lugar de desecharlo, de botarlo de la iglesia, lo tienen ahí como hermanitos, como compañeros, y ahí están metidos en el templo. ¿Quién ha introducido ahí? ¿Quién está trabajando? El diablo está trabajando ahí dentro de la iglesia. Aparte que esa zona era el trono de Satanás. 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé, dice el Señor, contra ellos. Arrepiéntete, dice. O sea, el Señor nos enseña en la Biblia que nosotros tenemos que probar los espíritus si son de Dios. El Señor nos ha dicho ya. Prueben los espíritus si son de Dios. Entonces, recordemos que no todo el que viene al culto es de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo, dijo Jesús. O sea, el diablo manda, como dije, satanistas, magos, hechiceros, hijo del diablo, manda dentro de las iglesias. ¿Para qué? Para poner tropiezo, ¿no? ¿Para qué? Para contaminar con su falsa doctrina, ¿no? Y entonces el diablo pues se levantaba en guerra contra la iglesia del Señor.
Aparte que esa zona de Pérgamo estaba ahí mismo, cerca, por ahí, esa zona era trono de Satanás. Entonces el Señor dice, arrepiéntete, porque si no vendré contra ti, pelearé con la espada de mi boca. 17. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca. Bueno, el Espíritu Santo dice a las iglesias, dice. ¿Y por qué no dice solamente a la iglesia de Pérgamo? El que tengo oído para oír, oiga, porque esa iglesia de Pérgamo, dije que está replicada en diferentes partes del mundo. Y está dentro de las iglesias también. O sea, vamos a poner una iglesia que tiene 100 miembros. ¿Todos serán de Dios? No, no todos son de Dios. ¿Quién dijo? El Señor lo dijo. 5 prudentes y 5 insensatas. A las insensatas le dijo al final, nunca les conocí. ¿Se dan cuenta? Si en un templo se congregan 200, 300, 500 personas, 1000 personas, ¿serán todos de Dios? No, ni hablar, ni hablar. Yo llegué a un templo que me invitó un pastor a predicar y llegué y entonces entrando dije, hermanos, a ver, alcen la mano los que son cristianos. Toditos alzaron la mano, había como 500, 600 habría. Toditos alzaron la mano. Le dije, ¿todos son cristianos? Sí, todos dijeron, somos cristianos. Le dije, bajen la mano, alcen la mano los que han sido bautizados en aguas. Toditos alzaron la mano. Baje la mano, le dije, alcen la mano los que han sido bautizados en Espíritu Santo y Fuego. ¿Sabes cuánto alzaron? Como 15 personas nada más. ¿Qué? ¿15 personas? Le dije, no puede ser, porque yo dije al principio, los que son cristianos. Estoy diciendo, alce la mano los que fueron bautizados con el Espíritu Santo y Fuego. Como 15 personas. Y le dije, ¿y los restos qué cosas no son cristianos entonces? Porque no han terminado de nacer de nuevo. Pues, porque Cristo dice que el que nace del agua del Espíritu entrará al reino de los cielos. Cuando el apóstol Pablo llega a Efeso encuentra unos cristianos que ni conocían ni eran bautizados en el Espíritu Santo y Fuego. Ni sabemos si hay Espíritu Santo, dijeron. Le dije, ¿cómo es posible que haya como 500, 600 aquí llamados cristianos, llamados de nombre nada más, y bautizados con el Espíritu Santo y Fuego como 15? No puede ser. Tienen que entrar en ayuno todos, le dije, para que suceda con el aposento alto. Si no, no entrarán en el cielo. El Señor lo dijo. El que no nace del agua del Espíritu tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo y Fuego. Bueno, ese es solamente un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que vemos aquí en la iglesia de Pérgamo. ¿Cuántas personas habría? No sabemos. Pero dentro de la iglesia de Pérgamo, adentro, están metidos falsas doctrinas. Tienen la doctrina falsa de los nicolaitas, tienen la doctrina de Balán. Balán era un profeta interesado mucho a la plata, la platita, le gustaba mucho la plata. Y le gustaba poner tropiezo a los creyentes. ¿Y qué más? A cometer fornicación y también a servir a la idolatría. Ese tipo de gente estaba metido en la iglesia de Pérgamo y el Señor le dice, yo conozco tus obras y conozco donde moras, que es también ahí está el trono de Satanás. Pero dentro de ti tienes falsas doctrinas. Tienes a algunos que ponen tropiezo y otros que se van a las discotecas, adoran a sus ídolos, ahí se emborrachan, tienen sus ídolos que es el alcohol, tienen la droga como ídolo, y los que cometen pecado de fornicación y adulterio también se llama idolatría. Y los que muchos son avaros al dinero también se llama idolatría. Así que idolatría no solamente son ídolos que se cuelgan en las paredes. Bueno, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Está incluyendo a todos, ¿eh? A las iglesias. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 20
De hecho, dijo a los ancianos, mirar, mirar. Primero mi ejemplo, dijo, que yo nada les he rehuido de enseñarles lo que el Señor me ha dado. Segundo, velen por la iglesia, dijo, que el Señor ha ganado y ha salvado con su propia sangre. Porque dentro de vosotros levantarán hombres que hablen cosas perversas y no perdonan al rebaño. Y justamente aquí, en Pérgamo, están metidos personas perversas que no se han convertido y sirven al mismo Satanás. Tienen la doctrina de Balán, son idólatras, cometen fornicación, cometen adulterio y están metidos ahí dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay adúlteros y fornicarios. Dentro de la iglesia. ¿Qué dice el Señor? Que se arrepienta porque yo vendré y pelearé pronto, dice, con la espada de mi boca. El que tenga oídos para oír, oiga, miren lo que el Señor está dando aviso. Pronto, dice. El que no se arrepiente, bueno, ya dije, si no tienes la espada en tu mano, o sea, la palabra de Dios ponerlo por obra, la espada va a venir contra ti. Así que estás advertido o advertida. Este es un mensaje que el Señor está dando a las iglesias, no solamente a las de Pérgamo. El que tengo oídos para oír, oiga, dice el versículo 17, lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita un nombre escrito nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. O sea, el premio del Señor que dará al que venciere. ¿Cuál es el remedio entonces para los que están en esa condición? Arrepentirse. Porque si no, el Señor mismo va a pelear. Y recordemos que dice la Biblia, no todos los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida. Así que no todos los que son cristianos se van a salvar, hermano. Algunos van a perecer en este camino cristiano. ¿Por qué van a perecer? Porque la espada del Señor de los filos viene contra esa persona que no obedece. Cuando Adán y Eva no obedecieron, fueron sacados del cielo. No permanecieron. La espada es la palabra del Señor. Si obedeces es bendición, vida. Si no obedeces, la espada te mata. Así que escucha bien este mensaje. Cuando Dios habla, ¿qué dice la Biblia de Deuteronomio 28? Si hoy lo obedeces, si hoy obedeces, no dice mañana, hoy te vendrán estas bendiciones. Pero si hoy no te arrepientes, más tarde, mañana, pasado, vendrá la espada y no escaparás. Ya lo dijo el Señor. Vamos a orar dando gracias al Señor por la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, hemos escuchado tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de las iglesias, de tu iglesia que vive en lugares donde está el trono de Satanás, donde el diablo ha establecido su trono, Señor, y está peleando contra los creyentes, contra la iglesia con los que guardamos tu nombre. Está introduciendo doctrinas falsas y erradas, Señor. Ten misericordia. Ayúdanos, Padre, a arrepentirnos. Ayúdanos. Sálvanos por amor de tu nombre. Salva a tu iglesia, salva a tu pueblo, Señor. Y saque esas personas, Señor, que sirven al diablo, sirven a sus carnes, sirven a sus intereses. Saque esas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia. Padre Santo, salva, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Sálvalo por amor de tu nombre. No permita, Señor, que se pierdan. Ten piedad de nosotros. Tu misericordia nos alcance, Señor. Padre Santo, guárdanos del mal, cuídanos. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, no como los judíos que eran desobedientes, no obedecían a tu palabra. Señor, ten piedad de nosotros. Gracias por haber seguido el mensaje y tu palabra. Aplasta al diablo y destruye toda hora el enemigo y ayúdanos a seguir adelante. Señor, hasta vencer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.